lo más importante para nosotros, Dios. Gracias, Jesús. Amén. Buenas noches. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor? Damos gracias a Dios por esta noche, amén. Quiero invitarte a rápidamente recordar los anuncios para lo que nos queda esta semana. Simplemente toda nuestra agenda del mes de octubre ya se terminó, pero nos queda algo muy importante, que no es el Halloween. Este domingo tenemos una cita muy importante y es nuestra reunión de consagración del mes de noviembre, amén. Entonces quiero recordarle, este domingo tendremos cena del Señor en nuestras dos reuniones y vamos a tener nuestra reunión de consagración, y adicional a eso será el cierre de nuestra serie de los 12 domingos proféticos, que han sido tremendos y sobre el cual hoy damos gracias a Dios por lo que el Señor ha hablado a esta iglesia, amén. Y recordarles también que tenemos nuestro canal de WhatsApp para que los que no se han suscrito aún, por favor lo hagan, porque por ahí recibimos toda la información concerniente a nuestra iglesia, a todas las actividades, y por ahí vamos a estar informando todo lo que va a ser nuestro fin de año, que ya se aproxima. Ya literal, ahora sí podemos decir, se nos está acabando el año, se pasó rapidísimo, y damos gracias a Dios. No nos ponemos nostálgicos, sino que decimos gracias a Dios por un año más de fidelidad, amén, por un año más donde vimos la mano del Señor, y todavía aún nos faltan 60 días donde seguiremos viendo al Señor coronado en gloria, amén. Así es que anímese, dispóngase. Yo sé que hoy está haciendo frío, yo sé que ha hecho trancón, pero sé que esta noche el Señor le va a hablar a su vida, amén. Si usted vino a este lugar a disponer su corazón, quiero invitarlo a que se coloque un segundito de pie, y quiero que oremos y podamos entrar en esta noche en la palabra. Amado Dios, esta noche queremos exaltarte. Quiero que te tomes unos minutos para orar, para hablar. Si tienes hoy motivos para hablar palabras de adoración al Señor, esta noche donde aprendemos acerca de adoración, qué bueno es, Señor, aprender a expresar nuestra adoración, a que nos has dado la boca, Señor, nos has dado la mente para producir palabras con nuestra lengua, Señor. Que, como dice tu palabra, todo lo que respira alabe al Señor. Y esta mañana, cuando vino el primer rayo de la mañana y abrí mis ojos, Señor, el primer pensamiento fue gracias por un día más donde puedo respirar, porque cada momento en que puedo respirar es igual a una alabanza que puedo expresar. Y yo doy gracias al Señor en esta hora, porque mi alabanza, Señor, no son solo palabras, no son solo deseos. Mi alabanza es cada respiración, es cada latido de mi corazón. Es que hoy tengo vida de parte de Dios para expresar cuánto lo amo, para expresar cuánto lo necesito. Vamos, iglesia, tú puedes adorar al Señor. Es más que una canción, es más que decirle algo. Dispón tu corazón, porque Él está aquí esta noche. Porque cuando venimos a su casa, porque cuando venimos a su presencia, podemos derramar nuestro corazón. Podemos decirle: Señor, tú eres el Dios soberano de la creación, y hoy venimos simplemente a disponernos para que hagas con nosotros tu voluntad, amado Dios. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, todo el honor. Te pedimos, Espíritu Santo, que en esta noche, a través de tu palabra santa, verdadera, pura, nos puedas transformar, nos puedas direccionar. Que tu palabra, siendo el máximo de los galardones que nos diste como iglesia, el más grande tesoro, hoy pueda ser la voz
tuya para nuestra vida. Hoy puedas alumbrar tu luz sobre nuestra oscuridad para que podamos ser transformados. Vamos, dile: Señor, gracias porque me has dado oídos para oír tu palabra, porque me has dado vida para ser direccionado, porque me has dado iglesia para poder escuchar tu palabra predicada, Señor. Gracias por este lugar. Gracias por cada uno de los que tomaron tiempo, esfuerzo, transporte, invirtieron su dinero para venir a este lugar, Señor, a recibir tu palabra. Yo sé y tengo la certeza, Dios, que tú tienes control de todo lo que a nosotros nos aflige, y por esa razón hoy nos gozamos en ti, nos alegramos en esta noche, Dios. Sea cual sea la circunstancia, Señor, hay gozo, hay plenitud de gozo en Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús damos gracias y damos un aplauso. Amén y amén. Y puedes tomar tu asiento. Hoy me correspondió, sin estar planeado, predicar la palabra, y eso me gusta, porque hoy pues no estaba planeado para predicar. Llevo 2 meses sin predicar y eso se me ha hecho una eternidad, pero doy gracias a Dios, y hoy sé que la palabra te va a bendecir, así es que quiero pedirle que por favor me regale su atención, toda su atención. Voy a tratar de ser conciso y claro con lo que creo que esta mañana y esta semana el Señor puso en mi corazón hablarle hoy. Y me agrada porque la adoración es uno de los temas que me apasiona predicar, no porque haga parte del equipo de adoración, sino porque creo que la adoración es uno de los tesoros que el Señor nos regaló. Amén. Así es que vivir para el Señor, diga conmigo, vivir para el Señor es un desafío, porque vivir para el Señor implica que todos los días tenemos que renunciar a algo para agradarlo a Él, y de eso te quiero hablar. La vida cristiana no es un desafío o no es una carrera en donde gane el que más acumule éxito. Al contrario, cada día me convenzo más que la vida cristiana la gana aquel que cada día suelta algo. Dígale al que tiene a su lado: si hoy soltaste algo, vas por buen camino. Si este mes perdiste algo, vas bien. ¿Cuántos este mes lloramos por algo que no pudimos solucionar y que nos obligó a ir a Dios y arrodillarnos y decirle: Señor, ¿qué hago? Te tengo una buena noticia, vamos bien. Dile al de al lado: vamos bien. Isaías capítulo 55, verso 8 al 9 es el tema central. Esta palabra, más que un mensaje, es una idea, o es más bien varias cosas que Dios me permitió en este tiempo, en donde agradezco profundamente a toda la iglesia su oración, su compañía, sus llamadas, sus mensajes, y quiero darle gloria al Señor, porque cada día sé que el Señor va a ir sanando mi cuerpo, va a ir acelerando todos los procesos, y doy gracias al Señor por tener una iglesia como ustedes. No me sentí solo en ningún momento y les agradezco por eso. Pero en ese tiempo y en este proceso que ya completo un mes largo, he podido desarrollar unos temas que el Señor ha puesto en mi corazón. Y hoy quiero compartir parte de eso. Isaías 55, verso 8 al 9, está en la pantalla, ayúdame a leerlo fuerte. Dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y aquí quiero aclarar, dice el Señor, no el autor, porque tú tienes que entender que la Biblia está escrita por autores, pero está inspirada por Dios. Y hay textos que textualmente no tenemos nada que cambiarle, porque literalmente los dice el Señor. Por lo tanto, esta es una palabra que viene de la boca de Dios para la iglesia en esta noche, porque no lo escribió el autor de Isaías, lo dice el Señor. ¿Y qué dice el Señor? Que mis caminos están muy por encima de lo que pudiera imaginarse. Verso 9: pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Esta es una palabra, y quizás es uno de los versos
que hay en la Biblia y en el libro del profeta Isaías que contundentemente expresan la soberanía del Señor sobre nosotros. No hay mucho que tratar de interpretar porque textualmente es una instrucción, es una certeza, es una verdad. Dios a través de esta palabra no nos está poniendo en un escenario de indagar o interpretar algo. Al contrario, nos está revelando una verdad eterna de Dios. ¿Cuál es esa verdad eterna de Dios? Que los pensamientos de Dios no se parecen a los míos. Y entender eso nos puede costar años de nuestra vida. Entender que quizás nosotros construimos un proyecto de vida pensando que Dios va a seguir mis planes. Qué lindos somos a veces. Creer que un pensamiento nuestro tiene influencia en un pensamiento eterno y poderoso de Dios. Y aparte de eso, Él dice, así como es el cielo y la tierra, uno está por encima del otro, así son mis caminos. Mis caminos son más altos, mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Y esta palabra es como lo entendí cuando lo recibí, es como cuando uno va a un destino y por algún momento en la ruta se pierde el destino y como que uno le toca acudir al Waze o al GPS y pones el destino para que ese destino te alumbre cuál es el camino. Y esta palabra de Isaías es como ese GPS que los seres humanos necesitamos tener claro y entender que hay momentos en la vida donde este principio debe ser una verdad latente en tu mente, en tu día a día. Mis pensamientos nunca serán iguales a los pensamientos de Dios. Muchas de nuestras oraciones, muchas de nuestras angustias, muchas de nuestras complicaciones en la vida nacen en ignorar este principio, y es que Dios está muchísimo más alto que nosotros. Escribí esto para que usted lo pueda anotar, o si está ahí, escaneó el QR, lo puede tomar. No podemos hablar de una vida de adoración, no podemos hablar de adoración sin una disposición del corazón a una constante vida de rendición. La adoración no tiene que ver con algo que yo puedo hacer. La adoración no tiene que ver con una acción, porque la adoración en sí es un sacrificio que debe agradar al Señor. Y cuando hablamos de adoración, muchas veces ignoramos que el 90% de lo que significa adoración tiene que ver con rendición. Y por eso cuando la gente adora, en la cultura hebrea siempre se postra. Cuando el judío entra a adorar al Señor, hay una actitud de postración, porque la adoración en sí solo encierra una actitud, diga conmigo, la rendición. Entonces esto me lleva a pensar que la vida está diseñada por Dios para que yo tarde o temprano termine rendido para que Él se engrandezca. En esa distancia de cuánto yo estoy dispuesto a rendirme y Dios a exaltarse, está mi grandeza. Crecimiento espiritual es la consecuencia de un decrecimiento de nuestra humanidad. Cuando tú dices, es que yo siento que he crecido espiritualmente, realmente estás diciendo, es que realmente he decrecido humanamente. Porque indiscutiblemente, si queremos crecimiento espiritual, necesitamos morir a algo de nuestra humanidad. O cuando tú quisiste ser un orador esforzado, no te tocó renunciar a dormir. Entonces no me digas que si tú quieres crecer, no es necesario decrecer humanamente en algo. Indiscutiblemente, la vida es un balance entre cuánto de humanidad tenemos y cuánto de espíritu Dios puede producir a través de Cristo en nosotros. La única manera de gobernar nuestra humanidad es por medio de una palabra que hoy va a ser como la idea central. Diga conmigo, soberanía de Dios. Diga conmigo, soberanía de Dios. Isaías 55:8, lo que acabamos de leer, es un reflejo poderoso de cuán grande es la soberanía del Señor. La soberanía del Señor excede nuestros límites.
La naturaleza de Dios nos excede a nosotros como seres humanos. Y aunque nosotros somos de Él y le pertenecemos a Él, estamos muy lejos de ser como Él. ¿Sabes? El pecado del hombre en el jardín fue un día pensar que él podía llegar a ser como Dios. Por eso la soberanía de Dios nos ubica en un lugar. Dios tiene unos pensamientos y unos caminos tan altos, tan lejos de los míos, que cuando yo me comparo con Dios, me siento pequeño al lado de Dios. Y el perfeccionamiento de nuestra vida solamente puede ser consumado por la obra redentora de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Realmente no existe otro camino. En Juan Jesús lo habló él mismo acerca de él. Yo soy. ¿Quién dijo Jesús que él era? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es decir, Jesús mismo dijo, si tú quieres llegar al destino, tú tienes que entender que yo soy el único medio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso adoración no solo tiene que ver con una condición de rendirme, sino una condición de rendirme ¿a quién? A Cristo. Cristo es la única verdad que puede hacer que todo esfuerzo humano me conecte a la soberanía de Dios. No hay esfuerzo humano que valga la pena si Cristo no está en la mitad. No vale la pena que hagas un esfuerzo por ti solo, no sirve. No hay nada que tú y yo podamos hacer que no sea visto por los ojos de Cristo para que podamos entender la soberanía de Dios. Con esta introducción quiero ir rápidamente a unos temas que, pensando en esto, y por esa razón le puse a esta predicación error de cálculo. Diga conmigo, error de cálculo. ¿Quiere que le diga la verdad por qué nació esto? Porque yo entré a hospitalización por un cálculo renal. Usted creyó que le iba a dar física. No, realmente es que yo hice una declaración profética sobre ese día. Fuera de mí cálculo. Y no sabía que estaba diciendo que esa situación estaba fuera de mi cálculo. Que hay cosas que vivimos que están fuera de nuestros cálculos, de nuestros planes. Yo me levanté un día, salí a trabajar y al mediodía ya estaba hospitalizado. Sin pensarlo, al otro día estaba en la UCI. Salí normal de mi casa. Porque hay cosas en la vida que no se planean. No se planean. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Parece que usted nunca ha tenido ni un dolor de muela. Ok. Pues hombres que están aquí, si alguna vez les ha dado un cálculo renal, sabrán lo que puede doler eso. ¿Cierto? Y esta palabra se llama error de cálculo porque hay cosas que en la soberanía del Señor suceden que distorsionan tus planes, pero que te alinean a una voluntad mayor que la tuya. Y de eso te quiero hablar. Todos aquí en la vida hemos tenido que recalcular un plan, arreglar algo que se nos salió de nuestro control. El tema es que Dios permite que se desordenen nuestros planes para que siempre exista una supremacía de los planes de Él. Dios siempre tiene un propósito eterno en algo momentáneo de los seres humanos. Algo que nos atormenta por 15 días, 20 días, un mes, un año, en el plan eterno de Dios puede ser solamente la puerta a algo mayor, porque Isaías dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, tus planes no son mis planes, tus caminos no son mis caminos. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso hoy quiero decirte esta verdad y recordártela más bien. Dios, diga conmigo, Dios es soberano de todo lo creado. Este Isaías 55:8 me tiene que llevar a entender esto y afianzarlo en mi vida, en mi corazón, en mi diario vivir. Dios es soberano de todo lo creado. Cuando tú dices, pero Dios, ¿por qué llovió y me inundé? No pierdas el tiempo preguntando cosas que solo tienen una respuesta, porque Dios es soberano de todo lo creado. ¿Cuántos dicen amén? La soberanía de Dios significa que Él tiene el poder, la autoridad y el derecho absoluto sobre toda la creación.
¿Qué quiere decir eso? Que Él controla activamente todos los eventos para que se cumpla su voluntad. ¿Sabe por qué la Biblia es perfecta? Porque la Biblia solo es un reflejo de que Dios hace que todo orqueste para que se haga siempre su voluntad. La Biblia fue escrita en un periodo de tiempo demasiado extenso, alrededor de 10 generaciones, alrededor de espacios de tiempo de 10 siglos, donde la coherencia y la concordancia de la voluntad del autor llamado Dios siempre es la misma. Porque aunque hay planes humanos, historias de seres humanos, vidas humanas que quieren hacer su voluntad, la soberanía de Dios siempre nos dice este mensaje: Él es soberano sobre todo. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que esto no emociona, pero voy a creer que usted está procesando esta información y usted está diciendo esta noche: es verdad, Señor, tú eres soberano. Tú eres soberano. Salmo capítulo 115 verso 3 dice: nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Amén. Recibimos la ofrenda y nos podemos ir para la casa. ¿Qué más puedo decir después de eso? ¿Qué más dirías tú? Nuestro Dios es soberano y Él hace lo que le place. Colosenses 1, 16, 17: porque en Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas por medio de Él y para Él fueron creadas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Alguien entendió el trabalenguas o lo volvemos a leer? Vamos a volverlo a leer, ¿le parece? Pero usted me va a ayudar. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Diga conmigo: todas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Y todas las cosas, ¿por medio de quién? Por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él fueron creadas, y Él es antes de que todas esas cosas fueran creadas. Y aparte de todo, todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué dice este trabalenguas en realidad? Un resumen simple: que todo se sostiene en la soberanía del Señor. Romanos capítulo 8 verso 28: y sabemos, ¿cuántos sabemos eso? Que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, no dice solo las buenas, no dice las buenas quincenas, dice también los momentos donde no hay quincena, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este verso tiene algo importante, quiere decir que hay gente que nunca, no todo el mundo puede decir que todas las cosas le suceden para bien. Y esa gente es aquella que no ha entendido el propósito de Dios para su vida. Aquellos que no caminan en el propósito de Dios para su vida, quizás no pueden decir que todas las cosas les ayudan a bien. Pero a los que caminamos, ¿cuántos dicen amén? A los que hemos entendido que Dios tiene un propósito con nosotros, todas las cosas nos ayudan a bien. Y bajo este precepto de la soberanía de Dios, yo quiero enseñarte 3 cosas que el Señor me recordó a través de este verso de Isaías, a través de la soberanía de Dios, que nos ayudan a ver la soberanía de Dios. Porque voy a ser sincero con usted, desde una perspectiva humana, la soberanía de Dios nos frustra en cierta manera, porque emocionalmente, sentimentalmente, el ser humano siempre va a querer que algo de lo que desea suceda. ¿Cierto o no cierto? Yo hubiese deseado que cuando yo le dije: Señor, sáname, ese cálculo hubiera salido disparado y yo me hubiera ido para la casa. El tema es que ese proceso me tomó un mes, con muchos momentos difíciles. Y en ese sentido, el Señor me recordó que la soberanía no es algo que le compete al ser humano. La soberanía es algo que es exclusivo de Dios. Pero al ser humano le es necesario comprender la soberanía de Dios, porque la soberanía de Dios te trae libertad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú entiendes por qué Dios es soberano, tú eres libre de muchos pensamientos
que te atormentan, te dañan, te angustian, que no te dejan avanzar en el propósito de Dios. Y el objetivo de esta palabra es que hoy podamos ver 3 acciones que tiene la soberanía de Dios en la vida de un creyente. ¿Cuántos dicen amén? Porque si bien es cierto, la soberanía de Dios no nos compete, es la soberanía de Dios la que hace fuerte la fe de los creyentes. Número 1, primer objetivo, reconocer a Cristo como la expresión suprema de la soberanía de Dios. Una razón muy importante por la cual todo creyente debería aprender a identificar la soberanía de Dios, a ver la soberanía de Dios, es porque Cristo es la máxima expresión de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios no es una fuerza abstracta, no es algo que está en el aire, no es un concepto. Esa se manifiesta plenamente en Cristo. Cuando tú lees la Biblia, Cristo es la manifestación perfecta de su voluntad. Es más, escribí algo, la crucifixión es el evento más injusto de la historia. La crucifixión no es nada justo. Si yo lo miro desde una perspectiva humana, la crucifixión es como un padre se niega a intervenir para salvar a su hijo y prefiere verlo morir por otros que no tenían nada de mérito por lo cual él muriera. Entonces, desde el término, desde el concepto de Dios, no es injusto, pero desde la humanidad la crucifixión es injusta. Ahora, ese evento deja de ser injusto cuando tú entiendes, bajo la soberanía de Dios, que fue el mismo Dios quien orquestó la muerte de Jesús. Porque Jesús sabía que en su muerte, soberanamente, decisión de Dios, estaría nuestra redención. Es un ejemplo claro que aunque yo pueda tener un concepto de algo que Dios tiene en su pensamiento eterno, nunca mi pensamiento es más alto. Jesús era el unigénito y Dios, cuando lo expuso en la cruz, renunció a su único hijo, pero la redención le dio a Dios millones de hijos. Porque Dios en su plan sabía, yo prefiero perder a mi único para poder tener el derecho de adoptar a todos los que perdí en el jardín. En nuestra mente nunca estaría entregar a un hijo por otro. Si tú me preguntas a mí, yo no te daría una de mis princesas para que tú te salvaras. O tú sí me darías a alguno de tus hijos. Algún papá cansado dice, llévese uno por favor. Pero yo no te daría una de mis hijas para que te salvaras. Porque Isaías dice, mis pensamientos no son los de Dios. Hechos capítulo 4, verso 27 y 28. Quiero que lo lea conmigo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué está diciendo Hechos? Que esa ciudad llamada Jerusalén se levantó para juzgar a Jesús, pero que eso no fue una acción humana. Está diciendo, eso hace parte del plan de Dios, porque ya Dios había determinado que eso sucediera. Efesios 1, 4, 6 dice, según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Es decir, antes de que Cristo aún viniera a la tierra, ya había pensado que un día su Hijo iba a morir para que yo fuera adoptado. Hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto, no de su corazón. El afecto de Dios no está en el corazón, el afecto de Dios está en su voluntad. Mateo capítulo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Segundo, la soberanía de Dios revela la libertad y la plenitud en la confianza en Cristo. Dígale al que tiene a su lado, cuando tú entiendes la soberanía de Dios,
empiezas a confiar plenamente en el Señor. Renunciar a algo que al ser humano le atrae profundamente, y es la ilusión del control. ¿Sabe algo que más que aprenderlo el Señor me recordó? Yo tengo una teoría hoy que le dije a mi esposa. El Señor me llevó un mes a este proceso solo para recordarme que yo no sirvo, que yo no tengo control de nada, que yo no sé nada, que todo se lo debo a Dios. Si tú me dices, ¿qué pasó este mes en su vida? Que Dios me recordó que yo no soy nada sin Él. Que así como salgo a trabajar y creo que yo lo hice por mi decisión, un día pudiera no volver, y no fue mi decisión. Tú sales de la casa en la mañana y a veces ignoras que lo que te sostiene y que te hace volver a la casa no es el carro, no es el Transmilenio, no es el trabajo, sino es la soberanía de Dios, la mano de Dios, que de camino a casa no sabes en dónde te guardó, no sabes de qué te cuidó, solo sabes que volviste a la casa. Y somos tan cínicos que le decimos al Señor por la noche, ¿dónde estás? ¿Cierto? La plenitud del hombre se encuentra al depositar su confianza absoluta en el Salvador soberano. Hoy te voy a predicar con la Biblia, no voy a añadir más de lo que debo hablar. Segunda de Corintios 3, 17, 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y yo sé que aquí está el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Es decir, pon toda tu confianza en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque no hay nada más liberador que entender la soberanía de Dios, porque la soberanía de Dios te ayuda a confiar a ciegas en el Señor. Número 3. Que Dios revele su soberanía nos da la certeza de la presencia de Dios en cada suceso de nuestra vida. La soberanía de Dios garantiza algo que es vital, que si a este momento de tu vida, hoy 29 de octubre, tú todavía no lo entiendes, hoy necesitas entenderlo. El Señor está contigo todos los días de tu vida. Cuando tú tienes clara ese principio, y que Dios es soberano, Él garantiza que no importa lo que yo piense, haga o deje de hacer, no hay algo más poderoso que pueda influir la voluntad de Dios. No hay rebeldía, ni siquiera la rebeldía humana ha logrado desviar el deseo del corazón de Dios. Es decir, en otras palabras, tú hoy puedes salir de aquí y si quieres perderte, piérdete, pero allá te perseguirá la presencia del Señor, porque sus pensamientos son más grandes. Y cuando vengas reventado de tu perdición, ahí estará el Señor, porque Él camina un camino más alto para decirte, ya acabaste tu plan, ahora volvemos al mío. ¿Cuántos dicen amén? Porque tú tienes que entender esto, Él está activamente involucrado, guiando, sosteniendo. Él está activamente en tu vida, obrando para nuestro bien. Incluso cuando tú no lo entiendes, Él sigue obrando para que todo esté bien. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 139, versos 7 al 10 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Aún allí me guiará tu mano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Romanos 8:38, porque estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y Éxodo 33:14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están cansados hoy? ¿Cuántos llegaron hoy cansados de su trabajo?
Yo llegué cansado, pero ¿sabe algo? Yo sé que la presencia del Señor está aquí y me dará descanso. Amén. Yo entendí 3 principios, traté de resumirlos, pero quiero ministrar esta palabra con una palabra que Dios en todo este proceso puso en mi corazón. Marcos capítulo 4, verso 35 al 40. Y quiero que lo lea, porque no hay nada más lindo que ver a Cristo revelando esta verdad. No hay nada de lo que yo dije hoy que no es Jesús el que te lo va a hacer entender. Verso 35, Marcos capítulo 4, dígalo conmigo por favor. Al atardecer, Jesús, no está en la pantalla aún. Sígame ahí por favor. Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Verso 36. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Verso 37. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, hay signos de exclamación, es decir, la Biblia te estaba diciendo, están gritando desesperados. No te importa que nos ahoguemos, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Verso 40, luego les preguntó: ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Y si hubiera verso 41 les hubiera dicho: dejen dormir. Pero es pecado ponerle a la Biblia, entonces borre eso de su mente. Me encanta esta historia. Simple 5 versos que hacen una radiografía de lo que es nuestra vida en perspectiva. Tenemos un plan, seguimos un plan, y a todo plan siempre se le atraviesa una tormenta, y a toda tormenta le precede una angustia, a toda angustia le precede un caos, y en medio del caos está la soberanía del Señor. Ahora, esta radiografía simple, sencilla, cotidiana, que te puede pasar cíclicamente en la vida, porque esto no es de una vez, quizás viene pasando. Sales de una, solucionas una y tú crees que lo hiciste tú, pero vuelve otra y mañana es otra, y así toda la vida. El ser humano, hasta que no entienda la soberanía del Señor, va a creer que la vida le tocó muy difícil porque se la ha pasado lidiando con tormentas. Y más si le metemos un ámbito espiritual a este verso, porque si el agravante de este verso es que los que iban en la barca eran los que predicaban. O sea, esta barca no habla de gente que era lejana de Dios. Esta barca llevaba gente que era muy cercana a Cristo. Era tan cercana a Cristo que llevaban a Cristo en la barca. No olvide los detalles. Dice que despidieron una multitud, así como quizás muchos de nosotros, haciendo nuestra tarea, lo que Dios nos llamó a hacer, despedimos una multitud y nos lanzamos a la vida. Diga conmigo: soberanía de Dios no es alcahuetería divina. Algunos creemos que la soberanía de Dios es: Señor, tú estás al control de todo, yo espero. Pero la soberanía de Dios no anula tu responsabilidad. La soberanía de Dios está implícita en que tu vida es tu responsabilidad, pero no es tu control. Tú tienes que ser responsable con tu vida, pero la soberanía de Dios, más allá de los resultados, es que en tus decisiones hay un Dios soberano que está por encima de ellos. Y me gusta mucho esta historia porque es la historia de 12 hombres que al final de la historia terminan ellos siendo los instrumentos por los cuales Dios trastorna el mundo. Lo dice el libro de Hechos.
estos que trastornaron el mundo también han venido acá. Quiere decir que esos 12 de la barca que estaban completamente atormentados, de ahí la palabra atormentados, estaban atravesando una tormenta. Esa gente que estaba desesperada aún con Jesús en la barca, años más adelante Dios los usa para transformar la humanidad, para que este evangelio que hoy recibimos y predicamos fue puesto como fundamento por esta gente que iba en esa barca. Ahora, eso me gusta entenderlo, pero lo más impresionante y el primer principio, diga conmigo, las tormentas no se atraviesan con multitudes. Diga conmigo, no hay multitudes para las tormentas. ¿O cuántos han tenido que atravesar tormentas si usted ha tenido los 100 que le hacen barra cuando usted es el que gasta y tiene billete? Cuando usted no tuvo plata, ninguno de esos aparecieron. Porque las tormentas nunca se atraviesan en multitudes. Tuvieron que despedir la multitud, y cuando despidieron la multitud, vino la tormenta. Diga conmigo, por ende, una tormenta puede ser un problema grave o puede ser una oportunidad divina. Diga conmigo, una tormenta puede revelar mi oscuridad o puede hacer que brille la luz que cargo. Una misma situación. Y por eso escribí esto que sé que va a ministrar tu vida. Dígale que tiene a su lado, no se trata de una vida sin tormentas, se trata de una vida con Cristo a bordo de tu barca. El evangelio no se trata de una vida sin tormentas. En ningún momento de la Biblia Jesús nos dijo y nos prometió que la vida en Cristo era una vida libre de tormentas. Pero sí Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tengan confianza porque yo vencí el mundo. En pocas palabras, no se trata de cuántas tormentas tú sorteas todos los días. Se trata que en tu barca hay alguien que es soberano aún sobre los vientos, sobre los mares, sobre las tormentas, sobre los diagnósticos, sobre las dificultades. Y yo entendí este principio. Humanamente se nos enseñó que después de la tormenta siempre viene la calma. Pero esa perspectiva es lo más humanista que hay en el mundo. Porque esa perspectiva responde a los ciclos biológicos que la humanidad ha aprendido a leer para darle respuesta a algo en donde no quiere que Dios sea soberano. Cuando tú quieres darle una respuesta biológica a algo donde quieres sacar a Dios, tú siempre hallas una respuesta en algo que es cíclico, porque la humanidad es cíclica. Si tú lees la historia en una línea de tiempo, los problemas con los que lidiamos hoy, 2025, son la copia con la que nuestros abuelos y tatarabuelos lidiaron hace 50 años. También mataban candidatos presidenciales. También estaban divididos por partidos políticos. Ahora, ¿qué estamos repitiendo? Un ciclo. Por lo tanto, es falso que después de la tormenta siempre viene la calma. Después de una tormenta, biológicamente, siempre hay una calma. Pero eso no quiere decir que nunca más va a volver a haber tormentas. Entonces no es garantía el pensamiento humano que eso mañana soluciono de alguna manera, porque eso es decir, yo soy el único que puede tener la solución a mis problemas. Y eso es una mentira humanista que se nos metió en nuestro cerebro. Para nosotros es natural, es más, algunos pastores hasta dicen, la Biblia dice que después de la tormenta viene la calma, pero eso no dice la Biblia. Porque la verdad espiritual es que Jesús nos enseña en este pasaje algo muy poderoso. ¿Cuál fue la molestia de Jesús? Es la pregunta. ¿Cuál es la molestia de Jesús? Tú amas a Cristo, tú reconoces quién es Cristo.
Entonces, la molestia de Cristo es: tienes a Cristo soberano en la barca y no has entendido la soberanía de Dios. Y este mes, si Dios me llevó a todo este proceso para entender esto, agradezco ese proceso, porque Dios me hizo entender: si tienes a Cristo en tu vida, ¿por qué razón te angustias? ¿Por qué razón te afanas? ¿Por qué razón te desesperas? Ahora, yo no estoy diciendo que esté mal, porque somos seres humanos, pero te estoy diciendo y llevando a un pensamiento más elevado. Isaías 55, como empezamos: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, porque mis planes no son sus planes, porque mis caminos no son sus caminos. Y por ende, tú quieres tener una adoración profunda que agrade al Señor, que destile un perfume agradable. Yo siempre pregunto, y me pregunto cuando leo la Biblia y adoro al Señor: ¿por qué razón hay gente que marcó el corazón de Dios? ¿Y por qué razón hay seres humanos que a veces no hacemos ni que se mueva un vello de nosotros mismos? ¿Por qué razón hay gente que tiene una influencia diferente y otros con el mismo Cristo como que no pasa nada? Y Dios me hizo entender: no es un tema de emoción, no es un tema de sentir, es un tema fundamental para nuestra vida cristiana. Y este año no puede terminar sin que tú entiendas esto para todos los años que se vengan de aquí en adelante. Cuando a alguien se le revela la soberanía del Señor, esa persona entró en la dimensión de la plenitud de la verdadera libertad de Cristo. Ese día en esa barca, Jesús quiso enseñarle a los discípulos: hay algo más valioso que tener el poder de detener el viento, el mar, las tormentas. Hay algo más valioso, porque quizás tú te has parado en el nombre de Jesús, le has rociado aceite a tu problema, has hecho declaraciones proféticas, has hecho 10,000 cosas, y eso no funciona, porque lo que realmente funciona es que tú cargas al Dios soberano en esa barca. Y a veces nosotros ignoramos eso. Cristo está demostrando su soberanía. ¿Sabes cómo lo demostró? Que mientras tú luchas con la tormenta, Él duerme en la barca. Y la palabra duerme realmente en la traducción no es dormir de simplemente estar dormido, adormecido, sino es dormir de descansa. La jornada de Jesús era bien intensa. Hay unos libros que se han dedicado a investigar las rutinas de Jesús. Jesús era un hombre que madrugaba mucho. Y cuando uno madruga mucho, hay mayor desgaste en el día. Por lo tanto, Jesús no era un hombre noctámbulo. En las rutinas de Jesús, Jesús no era un hombre noctámbulo, era un hombre de la madrugada. Y cuando Jesús se subía a la barca, cuando acababan la jornada, había cansancio. Por lo tanto, ese descanso no es que Jesús está ahí adormecido, como que no le importa lo que a mí me pasa. No, es que Jesús está descansando. El Jesús de los evangelios es el Jesús humano, el que está descansando. Ahora la pregunta es: ¿será que a Cristo le importan mis tormentas? ¿Por qué duerme mientras yo lucho? ¿No se ha hecho usted esa pregunta? A mí me encanta esto, porque esto es real. Porque usted sale incendiado de ver las 12 tribus y nos predican la del domingo, algo brutal. Yo no soy José, porque José es Cristo. Y yo salgo el domingo a la semana a reventarla, a conquistar mi semana, mi fe arriba, pero el lunes ya inmediatamente hay una tormenta. Y ese es el ciclo de la vida, ¿o no? ¿Alguien real aquí? ¿O vinieron solo los arcángeles Gabriel?
Vino el arcángel Gabriel. Diga conmigo, ¿será que a Jesús no le importa mi tormenta? La revelación es esta: Cristo descansa en medio de lo que a ti te produce angustia. Soberanía de Dios es que Cristo no está atormentado por lo que tú estás atormentado. Cristo no está angustiado por lo que a ti no te deja dormir. Cristo no está desesperado con lo que tú no puedes controlar hoy. Cristo no está afanado por lo que tú estás afanado. Y esta revelación tan simple y sencilla te va a traer libertad. Porque la verdad más poderosa de la soberanía de Dios es que mientras tú luchas la tormenta, Cristo está en paz. Cristo descansa en medio de tu angustia, tu aflicción, tu dolor, tu necesidad. No porque no le importe, sino porque Él sabe que esa tormenta pasará, y en medio de esa tormenta Él se glorificará. El plan de Dios para la tormenta era manifestar su soberanía sobre las aguas y los vientos. El plan de Dios en la tormenta es hacer visible su voz de autoridad en medio de cualquier diagnóstico, de cualquier panorama oscuro. Por eso yo digo, vale la pena entender lo que es adoración, porque a la medida que tú te rindes a la soberanía de Dios, Dios crece en tu vida. Adoración no es llorar en el culto por lo linda y romántica de la canción. Adoración es que aún sin palabras, mire, ha pasado el único mes en todo el año en donde yo no he tenido ganas de cantar, porque literal me falta el aire. Todavía uso por ahí a veces el oxígeno porque me ahogo, porque en medio del proceso del cálculo me dio un trombo en el pulmón, y de un día que salí bien de la casa a otro estaba en la UCI con 8,000 cables encima y un diagnóstico en donde no me querían operar. Y el médico con mi mamá ahí a la habitación llegó y dijo: yo no lo quiero operar porque usted se me puede morir en la cirugía. Y por dentro yo decía: pero yo vine por un cálculo, ¿qué me pasó? O sea, millonario sí está mal, pero no es para tanto. De verdad, no es para morirse. Toqué un tema prohibido, ¿cierto? Porque hay preguntas, diga conmigo, preguntas que evidencian mi vulnerabilidad. Y el desespero de los discípulos no fue más que la evidencia de la humanidad, de hombres como nosotros, que todos los días humanamente queremos solucionar las tormentas a nuestra manera e ignoramos que hay un Dios que está descansando en lo que a nosotros nos aflige. Yo vine a hablarle esta palabra a alguien que tiene luchas profundas en su vida, que tiene momentos en su mente en donde la mente le juega una mala pasada, una mala jugada, te hace tener pensamientos muy bajos con respecto a los de Dios. Luchas que, como a usted que viene y se sienta, le pasan, pero a mí que vengo y predico también me pasan. Porque no es garantía ni cantar, ni predicar, ni servir, ni ser teólogo o saber solo un versículo de la Biblia. Las tormentas de la vida son la muestra de la soberanía del Señor. Por eso solo tengo una palabra para ti hoy: que no te atormente la tormenta. Dígale al de al lado: que no te atormente la tormenta. Los cálculos humanos fallan, pero a Dios no le fallan los cálculos. Un aparente error en la vida de nosotros es la manifestación más gloriosa, que yo puedo creer tener todo bajo control, pero el único que controla el universo es el Señor. Que una persona como yo, tan difícil, usted me alzaría a mí, no, pero en la UCI me alzaban como un pollo asado. 5 días que no me pude parar de la misma posición de la cama. Tuve mucho para pensar, los pensé mucho a cada uno de ustedes, mirando para el techo día y noche, pensando.
luchando con la tormenta. Hasta que un momento vino la paz de Dios y vino esta palabra: yo no te prometí 0 tormentas, yo te prometí que nunca te dejaría solo en la tormenta. Dios nunca nos prometió 0 problemas. En el mundo tendréis aflicción, pero yo sí te prometí que yo estaría contigo hasta el fin de los tiempos. Cuando ese pensamiento gobierna tu vida, cuesta aprenderlo, pero cuando ese pensamiento gobierna tu vida, no existe opinión, no existe consejo, no existe conocimiento humano, ni siquiera existe una oración. Yo agradezco sus oraciones, yo agradezco sus mensajes, pero ninguno de esos pudo traer paz a mi mente cuando yo entendí que en medio de este proceso todos podían estar conmigo, pero desde afuera. Quien estaba conmigo desde adentro era el único, el soberano, el eterno. Era Cristo quien iba conmigo en ese proceso. Era Cristo que me acompañaba. Y vine a decirte hoy de parte de Dios, tenía ansiedad por decirte esto, iglesia: es Cristo quien navega en tu barca. No es un pastor, no es una iglesia, no, es Cristo en persona quien navega en tu barca. Es Cristo quien en medio de la tormenta va a traer paz a tu mente, y tú vas a sortear la tormenta y vas a poder rendirte al Señor. Porque la soberanía de Dios tiene algo muy lindo, muy hermoso, que la soberanía de Dios quita todos los argumentos humanos. La soberanía de Dios limita nuestra perspectiva y nos hace descansar en la perfección de Dios. Tú vas a ir esta noche con este pensamiento: no hay nada en el mundo, ni bueno ni malo, que tú puedas hacer para que Dios haga o no haga algo por ti. Por lo tanto, como decía uno de los teólogos favoritos para mí, R.C. Sproul, un americano que murió en el 2017 y que desarrolló su teología basada casi toda en un principio de la soberanía de Dios, y que decía: si yo aprendo a reconocer la soberanía de Dios, no hay nada que me produzca mayor gozo en la vida. Porque si tú aprendes a descansar en la soberanía de Dios, ¿qué te puede atormentar por fuera de los planes de Dios? Por eso Romanos dice: ni angustia, ni muerte, ni aflicción podrán separarme del amor de Dios. Amada iglesia, esta noche el Señor vino a decirte esto, a recordarte esto: no hay ninguna tormenta de tu vida que esté fuera del control del Señor. No hay ninguna tormenta de tu vida que, si bien se salió de tu plan, del plan del Señor nunca se salió. Que si bien te desvió tus planes, te cambió tus rumbos, no entiendes muchas cosas, ten la plena seguridad que Dios tiene todo en su control y en su propósito eterno. Y termino con esto: la respuesta adecuada a la soberanía de Dios se llama adoración. Diga conmigo: la respuesta adecuada a la soberanía de Dios se llama adoración. Y adoración, de acuerdo a lo que acaba de escuchar, significa rendirte por completo a Cristo. Ahora, yo entiendo con más poder esto: ¿cómo cuesta adorar al Señor? Si usted cree que adorar al Señor es muy fácil, pues no es fácil, porque adorar implica prácticamente dejar de ser tú para ser alguien para Dios. Si hay algo que nos cuesta a nosotros es dejar. Y por eso cuando tú ves adoración en la Biblia, no se refiere a una canción, se refiere a un sacrificio. La adoración del Antiguo Testamento, que es sombra del Nuevo, tenía que ver con un sacrificio, un altar y una muerte. Pero si yo te hablo hoy
que tú tienes que morir, que tú tienes que matar y sacrificar, quizás tú no quisieras ser un adorador. La buena noticia es que en el antiguo tú tenías que poner el animal, el sacrificio. La buena noticia es que después de Cristo, Él fue el sacrificio, Él fue el que puso el cuero por ti. Por lo tanto, ahora solo tienes que rendirte. ¿Viniste a un culto de adoración? ¿Cuántos vinieron a un culto de adoración? ¿Qué necesitas matar hoy para adorar al Señor? Quizás tienes que decir: Señor, yo tengo que soltar el control de algo. O quizás tienes que decir: Señor, yo tengo que renunciar a muchos planes en donde tú no eres el Señor. O quizás simplemente tienes que decir: Señor, no sé qué quieres de mí. Estoy luchando con la tormenta. Simplemente tú eres soberano. Tú sabes cuál es mi destino. ¿Cuántos estamos luchando aquí? Sigue luchando. Dios sigue al control. No hay tormentas eternas. Y quiero que adoremos con esto, porque no hay tormentas eternas. No es verdad que después de la tormenta viene la calma. La verdad es que la calma en medio de la tormenta se llama Cristo. Cristo es la calma en medio de la tormenta. Cristo es la calma en medio de mi tormenta. Cristo es el ancla. Por eso Pablo dice: Él es el ancla de mi fe, porque no hay nada que me traiga más estabilidad, que me traiga más rigor, que me traiga más capacidad de estar centrado y equilibrado que rendirme a los pies de Cristo. Y en medio de la aflicción y en medio de la angustia, hoy te hago un llamado. Y este fue el deseo de la palabra de hoy. Tómate a Cristo en serio. Cristo no es para algo momentáneo en un servicio de domingo o de miércoles. Cristo es para las tormentas de tu vida. ¿Sabes por qué te predico esto con toda certeza? Porque a mí Cristo no me salvó en un culto. A mí Cristo me ha sacado de la muerte 2, 3 veces. Yo tengo más incapacidades médicas que hojas de la Biblia. Porque si algo Dios me ha permitido a mí atravesar, son tormentas en mi salud. Usted sabe que yo tengo como 15 lesiones en mis huesos. He tenido cálculos renales como 8 veces. Casi me muero por un tumor. He tenido cáncer. Sé lo que es una quimioterapia. Sé lo que es radioterapia. Casi me amputan una pierna. Ahora lo que me faltaba, un trombo en el pulmón. Y yo le digo: Dios, ¿y qué más falta? Y el Señor me dijo: no sé qué más falta, pero lo que a otros les falta, tú lo tienes. No sé cuántas tormentas vendrán. Ahora Dios me libró de una y a ti te librará de otra. Pero no es que falta por venir, es que tienes hoy que le da sentido a tu existencia. Yo no sé si tú no has valorado esto. Mi hermano mandó un mensaje a voluntarios. En los últimos 2 años, desde el 2023 al 2025, solo he faltado 4 veces un domingo a la iglesia. No a esta, porque muchas veces que falté, o estaba en otra iglesia predicando o acompañando a alguien. Y mi único deseo, estando allá encerrado el domingo, lo único que quise ver en la UCI fue el culto del domingo. Porque yo hoy no sé qué falta en mi vida, pero sé que no falta en mi vida.
Libérate. Faltan muchas cosas en tu vida. Detesto que llega cada año y empieza y ahora sí los planes. ¿Qué planes tan ridículos puedo tener yo para el 2026, 2027? No importan los planes. No están por encima del plan eterno del Señor. Si a Él se le antoja hoy decir no más, mañana no amaneces. Y no hay plan humano que pueda cambiar esa decisión. Solo hay una verdad eterna. Hoy en tu barca está el Señor soberano, Cristo el eterno. Descansa sobre lo que te aflige. Gobierna sobre lo que te atormenta. Tiene la autoridad sobre lo que te golpea. Con un simple murmullo de su voz puede detener las olas, los rayos, las aguas. Y esa grandeza soberana duerme en tu barca. Esta noche cuando llegues a casa no te preocupes si echaste el seguro, no seas imprudente. Obviamente echa el seguro, toma las medidas, pero no te preocupes por lo que pueda pasar. Descansa en tu cama, cierra tus ojos, así como el Señor cuida tu casa. Así como sales mañana de casa y vuelves en la noche, más bien tómate un momento para decir gracias, Señor, porque en medio de todo lo que me falta hoy te tuve a ti, me trajiste con vida, me trajiste con bien. Mucha gente hoy salió de casa y no volvió. ¿Sabe qué me atormentaba todos los días? Que yo salí de mi casa y desde que entré a la UCI no pude volver a ver a mis hijas. Y de mi pensamiento es: Señor, dame la oportunidad de volverlas a ver. Solo tenía ese pensamiento, porque el Señor es soberano sobre lo que te atormenta. Puedes cerrar tus ojos hoy, ahí en tu silla, no te pares. Quizás hoy no hay mucho que decir, hay mucho que reflexionar. Más que las palabras hoy, Isaías 55, porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, porque mis planes son más altos que tus planes, porque mis caminos están por encima de tus caminos. Espíritu Santo, gracias. Levanta tus manos. Levanta tus manos, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Rey. Quiero que te tomes 2 minutos para orar. Tómate 2 minutos para orar y adorar al Señor. 2 minutos para orar y adorar al Señor con tus palabras. Quiero escuchar tu clamor al Señor, tu agradecimiento al Rey. Esta noche vinimos a adorar. Esta noche vinimos a exaltar. Esta noche vinimos a dar gracias. Esta noche venimos a derramar nuestro corazón en adoración al Rey. Gracias, Jesús. Levanta tus manos al Rey. Dale gracias a Él. Dale gracias a Él. Tú eres digno, Jesús. Tú eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tú mereces gloria. ¿Le puedes decir eso? Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tú mereces gloria. Díselo al Rey. Eres digno de adorar. Eres digno.
eres digno de adorar. Todo viene de ti, todo viene de ti, y todo vuelve a ti. Tú mereces gloria. Alguien que le diga solamente eso: eres digno. Eres digno de adorar. Aleluya. Eres digno de adorar. Todo viene de ti, todo viene de ti, y todo vuelve a ti. Tú mereces gloria. ¿Cuántos pueden declarar esto y decírselo? Eres digno de adorar. Oh amado, eres digno de adorar. Todo viene de ti, y todo vuelve a ti. Tú mereces gloria. Oh, día y noche, Digno de adorar. día y noche por la eternidad. Eres digno de adorar. Todo vuelve a ti, Jesús. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tú mereces gloria. Día y noche, el incienso subirá. Díselo. Día y noche, noche y día, el incienso subirá. Día y noche, noche y día, el incienso subirá. Todo el tiempo, Jesús. Noche, noche y día, el incienso subirá. Día y noche, día y noche, noche y día, el incienso subirá. Día y noche, noche y día. Díselo. Día y noche, noche y día. Oh, día y noche, noche y día, el incienso subirá. Día y noche, Noche y día, el incienso y todo el tiempo esta iglesia te adora. noche, noche Y yo quiero ser un perfume agradable. Yo quiero ser un perfume agradable. Que mi corazón te rinda adoración. Que mi corazón se rinda por completo. Oh, aleluya, que mi corazón pueda verte glorificado. Y eres digno, Jesús. Eres digno, Jesús. Eres digno. Eres digno. Eres digno. Oh, eterno y santo, soberano Dios. Te amo, Jesús. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tú mereces gloria. Lo puedes decir una última vez. Eres digno de adorar. Díselo al Rey. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tú mereces gloria. ¿Cuántos reconocen hoy la gloria, la honra y el honor para el Rey? Amado
Amado Dios, gracias por esta noche. Gracias por recordarnos y enseñarnos, Dios, el poder de tu soberanía, el poder de tu voluntad, Señor. Te doy todo el honor, toda la alabanza, todo el dominio te pertenece, Jesús. ¿Qué tal si agradeces a Dios un minuto? Agradece por tu casa, agradece por tu vida, agradece por este lugar. Y dice, Señor, que el gozo de entender y saber que tú eres soberano esté en mi vida, aún en medio de la aflicción, aún en medio de la dificultad. Yo veré al Señor triunfante como poderoso y soberano en medio de mi tormenta. En el nombre de Jesús damos gloria y honor a Él. Amén y amén. Alguien que aplauda fuerte al Rey.